Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y de Diálogo Zona Psique. El día de hoy estamos en un diálogo más. Y pues el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es, para introducirlos un poquito, él es licenciado en psicología y certificado en psicología clínica, con enfoque en terapia racional emotivo-conductual. Tiene una especialidad en sexualidad humana y terapia de pareja, así como una maestría en resolución de conflictos y cultura de paz en la familia, educación y ámbitos laborales. A lo largo de su trayectoria laboral, pues él cuenta con más de 75 cursos actualizados y 30 diferentes diplomados en áreas como lo son, pues factor humano, desarrollo adolescente, técnicas terapéuticas, procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo cognitivo. Se ha desarrollado o se ha desempeñado por más de 22 años como docente en diferentes niveles, destacando pues su desempeño a nivel universitario y maestría. Ha obtenido reconocimientos a lo largo de su carrera a nivel educativo por diferentes instituciones, pues como la UVM, Tecnológico de Monterrey, UNIT, TecMilenio, bueno, esto es por mencionar algunos. Asimismo, él es consultor, capacitador de diferentes temas en desarrollo humano y formación de equipos de trabajo, evaluación y desempeño. A nivel terapéutico cuenta con una experiencia de 24 años de trabajo en clínica, así como en el IMSS y en grupo AMAPSI. Bueno, pues demos la bienvenida a Carlos de la U. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación, por la invitación, ¿no? Y pues como siempre, me encanta estar en este tipo de diálogos, de conversatorios, ¿no? Pues en esta parte de enseñanza que es donde me he desarrollado más tiempo, pues me encanta. Entonces es un gusto estar aquí contigo, saludarte nuevamente. Muchas gracias. Pues ahí compartimos que fuiste mi maestro aquí en la licenciatura y eso pues lo recuerdo mucho por por la peculiaridad en la enseñanza, ¿no? Pues tus clases siempre eran divertidas, eran amenas, siempre salíamos con una sonrisa de tus clases y aparte con un aprendizaje, ¿no? Y el tema de hoy que propongo es hablar precisamente de cómo resolver conflictos o cómo se resuelven a través de la terapia racional emotivo-conductual, que mayormente conocida como simplemente TREC, ¿no? Y la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, cómo diferenciar un problema real y uno creado por creencias irracionales, ¿verdad? Ok, pues bueno, primero voy a partir de un problema, de la definición de un problema, ¿no? Que en esta teoría un problema se maneja como algo que no puedo precisamente entender, responder, que quizás está sobrepasando mis habilidades, mis capacidades. También lo vamos a entender como algo que no puedo soportar, que hace que mis emociones estén desbordadas en un momento dado, ¿no? Entonces yo me empiezo a conflictuar porque al pensar que no puedo resolverlo, que no puedo atenderlo, que no puedo aguantarlo, empieza a generarme un malestar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Vamos a empezar aquí. Para saber qué es un proceso irracional, porque es importante que hay problemas muy reales, ¿no? Ujú, Muy naturales. Lo irracional es cuando nosotros nos pasamos y empezamos a jugar en el mundo de lo imaginario, ujú, ¿sí? Lo irracional no tiene lógica. ¿Sí? A mí me encanta explicarlo muy simple con las matemáticas, ¿no? Cuando nos dicen en matemáticas, es que es un número imaginario, es decir, algo que no existe. En teoría, un ejemplo muy simple es que la raíz cuadrada de 9 es 3, pero la raíz cuadrada de -9, pues no existe, porque no puede ser 3 por 3 porque sería un 9 positivo, ni puede ser un 3 negativo porque -3 por -3 nos da 9 positivo por ley de signos. ujú. Y al multiplicar -3 por 3 pues no son números iguales que por teoría deben de ser números iguales, ¿no? Entonces, teóricamente decimos, usamos el -3 desde un número imaginario para ver el -9, ¿no? La solución solamente es en imaginación. Realmente en teoría no se puede, en lo real no se aplica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos problemas, usando este ejemplo un poquito, nos movemos desde lo imaginario. Ujú, El conflicto realmente es estar en tratar de pensar que esto que sucedió debe de tener una razón y una lógica y cuando empezamos nunca. Y entonces ¿a qué recurrimos?
precisa soluciones imaginarias. Si Claro, pudiera regresar el sí, tiempo, si pudiera decidirlo de otra manera, si hubiera cambiado o no, si simplemente esto no me hubiera sucedido, estamos con este tipo de ideas y entonces ¿a qué recurrimos? A que estamos usando la imaginación, porque vamos a decirlo así, lo imaginario, la mente se sana o se encuentra la solución en lo imaginario. Entonces, si nosotros empezamos a tener estos pensamientos fantásticos, imaginarios y racionales, estamos entendiendo que nuestro problema entonces también está surgiendo a partir de ahí, claro. porque por eso recurrimos a lo imaginación. Y es ahí importante saber, por ejemplo, que cuando tenemos problemas, y por lo regular la mente como que nos juega ahí algo extraño en la cuestión de plantea esto imaginario como una respuesta en base a lo que hemos creído toda la vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo resolvimos un problema? Es un ejemplo, ¿cómo resolvimos un problema cuando éramos niños? Tratamos de resolverlo de forma similar, aunque no consciente, de adulto, ¿no? Así es, y no solamente por un aprendizaje de niñez, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser hasta, vamos a suponer, un proceso de negación. ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿No? Ujú. Sí, Y, sí. y empiezas a buscar una razón y empiezas a imaginar muchas cosas, ¿no? Si yo me porto bien, ¿no? Como en estas creencias que nos dan de Mm. si eres bueno te va bien, si eres malo te va mal, ¿no? Y entonces tú dices, si yo me porto bien, ¿por qué me pasan cosas malas? Sí, sí. Pero pues eso no tiene una lógica porque no hay un sustento y realmente sabemos que hay personas buenas que les va bien y personas malas que les va mal, pero también buenas que les va mal y malas que les va bien, ¿no? Porque no es una condicionante en realidad. Entonces empezamos a tener hasta estas creencias que desde ahí empezamos a pensar de una forma con los problemas, desde ahí empezamos a generar ideas sobre estos problemas, pero se nos empiezan a salir de control porque caemos en todo esto, ya sea por el pasado o por incluso procesos coloquiales que la misma sociedad nos da y todo esto nos mueve, ¿no? Sí, sí, eso es interesante. Por ejemplo, yo lo vi con esto pues esto de los conflictos armados, ¿no? Que están muy ahora en boga de Medio Oriente y demás. Comienza a suceder esto y la gente como que luego saca su sistema de creencias. Es que la Biblia ya decía que el fin del mundo empezaba en el Medio Oriente y que siempre ha sido tierra de Dios, ¿no? Bueno, aquí volviendo, esto que comentas es incluso una parte de educación, ¿no? Ujú. Lo puedes, digo, vamos a suponer, no solamente la Biblia, que dices, es que la Biblia lo dice, ¿no? Alguien puede decir, incluso cuando mencionan el tiempo se acerca, ¿no? Vienen cosas peores, ¿no? El Sí. fin de los tiempos, el ser humano se va a destruir, o sea, puede ser religioso, puede ser social, pueden ser, ahora sí, muchos aspectos, pero acuérdate que cada época ha tenido estas ideas. Esto es muy importante marcarlo también. Ujú. No es solamente de ahorita, cada época tenía, voy a poner un ejemplo, cuando estaban las minifaldas, que empezó el boom sexual de las personas Sí. y ciertas mujeres con cierta educación, con cierta estructura, como dice, social, religiosa, etcétera, y empezaron a ver a mujeres que usaban minifalda, las mismas mujeres eran pecadoras, ¿no? O Sí. hasta con otros términos, ¿no? Que podían utilizar, ¿no? Que de repente podían ser despectivos. ¿Por qué? Porque decían una mujer decente no se viste así, ¿no? Pero eran Ujú. creencias inclusive y que al ser una revolución en su época y que no lograban por estas ideas que finalmente de una o de otra forma tenían o les daban una estructura, al romperla decían, no, es que una mujer decente no se viste así y ponían la decencia con un factor de ropa, por ejemplo, ¿no? O Ujú. ponían una cuestión de, no, ahora sí va a venir una guerra y esta guerra va a destruir al ser humano, ¿no? Cuando al final no se destruyó, finalmente nos podemos parar. Estoy hablando, por ejemplo, con el uso de la bomba atómica. Entonces, vienen una serie de situaciones que también por la época, por la vivencia, por el momento, por la creencia religiosa, por la creencia social, van a marcar esto. Y sí, muchas de ellas son irracionales, que esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es identificar cuál es racional y cuál es no.
Aquí nada más, antes voy a hacer una aclaración muy importante en esta teoría. Ujú. No todas las ideas irracionales son dañinas, ojo. Exacto. Podemos tener ideas irracionales, pero que al final en nuestro sistema, en nuestra organización psíquica, nos hace personas funcionales, incluso nos hace personas sanas o personas recuperadas. Ujú. Que al final esa que no nos hace sufrir, no nos causa malestar, no hay que quitarla. Usando el ejemplo de que la Biblia dice que la guerra al fin del mundo y que empieza por el Medio Oriente y entonces ahora sí es, ¿dónde sería esta idea? Donde entonces empieza una cuestión de pánico, ¿no? Ujú. Empiezo como pasó en pandemia, ¿no? Voy al Costco y vacío de tamaño el Costco porque vamos a encerrar y es el fin del mundo, ¿no? Y así, Y el papel de baño agotado, ¿no? ¿no? O empecé. Sí, 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 ¿no? O empezamos a tener ciertas actividades o de repente nos volvemos consumistas y ¿sabes qué? Compra 20 latas porque quién sabe cuándo vamos a volver a salir y entonces empieza el pánico, empiezan cuestiones de reacciones, ¿no? Impulsivas o incluso saben que ya va a ser el fin del mundo, pues, ¿qué tal hasta me suicido porque ya se va a acabar el mundo porque prefiero suicidarme antes de ver el final de los tiempos? Cuando, obviamente, digo, me voy hasta extremos, ¿no? De comprar un papel de baño hasta el suicidio, pero cuando actuamos de esa manera es cuando dices, la idea irracional no es funcional, Sí, porque exacto. está llevando a la conducta de impulso, ¿no? Porque ya lleva algo muy contrastante, ¿no? Por ejemplo, me hiciste acordar de cuando en el radio hablaban de la invasión de los extraterrestres y demás. La guerra de los mundos de Orson Welles, cuando la publicaron por primera Exacto. vez y la escucharon en el radio, y hubo gente que la creyó y empezó a crear Y pánico, empezó a ¿no? crear pánico. Exacto. Exactamente. Ujú. Entonces, la idea del colectivo, o sea, el sujeto pues siempre va a ser de alguna forma subjetivo, irracional, pero lo que se encarga la terapia racional es que esas conductas no te afecten, ¿no? Así es, y vuelvo a decir, nosotros en esta tarea es identificar cuáles son estas ideas irracionales que pueden ser sanas y a lo mejor las mantenemos y las equilibramos porque nos ayudan a la estructura del sujeto, pero identificar cuáles sí son insanas, cuáles empiezan a causar conflicto o ser destructivas, y esas son las que tenemos que modificar. ¿Para qué? Voy a poner este ejemplo. Si una idea irracional ante un problema me lleva a la desesperanza, que la desesperanza sería esta cuestión de decir que ya no hay solución, que ya no tiene sentido inclusive seguir viviendo, porque precisamente la esperanza es como saber que viene algo mejor o que hay un objetivo más adelante, y la desesperanza es perderlo, y por esto caemos a una desesperación, a una ansiedad. Pues entonces hay que quitarla, porque finalmente está Ujú. dañando al sujeto, lo está desestructurando, ¿no? Claro, Y tendríamos que intervenir ahí. claro, pues no todas las creencias son negativas, ¿no? Tengo Así otra es. pregunta. ¿Qué papel juega la tolerancia a la frustración al resolver problemas? Es básico. De hecho, cuando apenas que hubo un congreso en psicología que era sobre prevención aquí en Toluca, un tema que yo abordé mucho era precisamente de si queremos prevenir, tenemos que educar, inclusive metiendo frustración en el niño, o si queremos reestructurar a un adulto, frustrar al adulto, pero ir haciendo precisamente esta tolerancia, saber que un fracaso, saber que una cuestión que de repente no nos puede salir bien a la primera, a la segunda o a la milésima, no significa que con eso tengamos, perdón por la expresión tan coloquial, pero que tirar la toalla, ¿no? Y que precisamente dejemos que ese malestar que genera el que las cosas no salgan como uno quiere, empieza a generar esta ansiedad, este malestar, vuelvo a esta desesperanza, ¿no? Porque entonces el sujeto empieza a sufrir al final del día. Entonces nosotros tenemos que ir desarrollando incluso conductas que generen malestar en el sujeto, que puedan llegar a ser frustrantes, pero ¿para qué? Para que nosotros con base a esas experiencias vayamos teniendo más experiencia, pero también herramientas, Ujú. ¿no? Y esas herramientas son cuando vamos creciendo las que nos van a ayudar a enfrentar los problemas también. Claro, y por eso de ahí que se dice que la terapia no debe ser, no es una zona de confort, no es cómoda, ¿no? Vamos a hablar cosas que te incomoden, pero
de alguna forma, todo eso te va a ayudar a crecer, ¿no? Así es, así es. Pero no solamente es incomodidad porque te quiero generar un malestar, sino esa incomodidad es recordar ese momento de sufrimiento, pero a su vez recordar cómo lo pudiste pasar, cómo lo pudiste madurar y qué herramientas tienes ahora gracias a esa experiencia, Ujú, ¿no? Es decir, me voy a un ejemplo tan sencillo. El niño se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla y se lastimó y causó un malestar en sufrimiento. Pero esa misma actividad hizo que su mente analizara la situación, el problema, dónde fue su falla y ujú. que la próxima vez que subiera en una bicicleta pudiera saber que tenía que pedalear más rápido o tenía que aprender qué es este proceso de equilibrio, etcétera. Sí, todo Y eso. entonces, ¿qué pasa? Cuando él va avanzando, ya tiene un dominio, no de la bicicleta, incluso hablo de su mismo cuerpo, porque ahora ya sabe mantener un equilibrio. Ahora ya sabe decirle a sus piernas, tienes que avanzar, ¿no? O tienes que bajar el pie cuando esté, y que eso no le va a servir ahí, le va a servir en muchas cosas en su vida. Claro, estoy pensando, por ejemplo, eso de caerse de la bicicleta, ¿no? Pues todos aprendimos cayéndonos de alguna forma. Si lo trasladamos, por ejemplo, al terreno del amor, yo digo que también es algo similar, ¿no? Así es, todo, no, 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 me encanta cuando dicen en los cuentos, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Una Ajá, felicidad siempre plena, todo el día, pues es irracional. sí, sí. Ojo, el que tenga una discusión, el que tengas un problema, el que tengas incluso un día de malestar, no significa que no ames a un sujeto, a una persona. La puedes amar. Entender cómo lo solucionas y que estas herramientas las tienes que aplicar para intervenir y hacer que la vida en pareja se desarrolle, se mejore, es lo importante, pero precisamente saber que esos momentos incluso son necesarios. Entonces, funciona. Fíjate que apenas yo consumo de todo en internet, de todo, ¿no? Hasta comediantes como documentales, todo lo que tú quieras. Ujú, Y me gusta porque aprendes de todo. Y apenas yo escuché una frase de una persona que hace comedia, este, que no sé hasta dónde puede entender el concepto filosófico, ¿no? De lo que dijo ujú. no solamente como una frase linda que le salió en el momento. Creo que de fondo y hasta en lo filosófico, en la psicología, tiene mucha profundidad si la analizamos. Y esta persona, que con todo gusto digo, es Mike Salazar, ¿no? No lo conozco ni nada, nada más consumo su contenido, pero me gustó la frase. Estaban hablando de matrimonios y todo, y alguien por ahí dice en el programa, ¿no? Es que son personas, que van a hacer un matrimonio feliz, ¿no? Y él se avienta una frase que dice, no hay matrimonios felices, hay personas felices que van a hacer un matrimonio. Esa frase que la dijo en ese momento me gustó porque precisamente el que tú seas feliz significa que tienes una estructura, en Ujú. muchos sentidos, una estructura psíquica, que por algo y que no vives en el mundo de las maravillas ni nada de esto, sino el que eres feliz es porque sabes llevar tu vida con base a tus valores, a tu estructura, a tus principios, utilizando precisamente las herramientas que tienes, siendo resiliente, etcétera, y que gracias a eso puedes decir soy feliz, ¿no? Tengo esa tranquilidad y tengo ese bienestar. Y entonces, usando este concepto que él dice es muy padre porque entonces si tenemos dos personas felices, lo cambio un poquito, lo parafraseo, siendo personas en estructura, claro que podemos tener una mejor relación de pareja, ¿no? Y Sí, entonces claro, esta idea racional de vivieron felices para siempre, pues no es cierto, o somos felices todo el tiempo, no es cierto, o yo te voy a hacer feliz, pues no, yo no puedo hacerte feliz, la felicidad viene del ser, viene sí, de uno mismo. sí, de la realización, de lo que haces día con día. Así Yo es. creo que Walt Disney tuvo mucho que ver ahí, dicen, ¿no? Con las películas. Así es, sí, ya ves que me encantan las películas y aprendo, yo aprendo de todos lados, ¿no? Mira, este, ¿qué piensas, por ejemplo, de la generación llamada de cristal? La generación llamada de cristal, yo creo que es una generación que está sufriendo las consecuencias de nosotros, los padres que estamos educando esa generación. Ujú. No son así porque nacieron, porque así se formaron, así venían programados, ese es su chip o como sea. No, Sí, no, es lo decimos. consecuencia,
Exactamente, es consecuencia del adulto. Ujú, Todo niño, sin importar cualquier generación, es consecuencia de este adulto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que en donde trabajo la utilizan, que dicen, para educar a un niño se necesita toda una tribu, ujú. porque precisamente todo el conjunto de personas que rodean al individuo, lo va formando, le va enseñando, le va dando esta estructura, estos valores, esta formación, o sea, es un todo, no nada más viene de uno. Y entonces, ¿qué pasa? Estas generaciones, esta generación de cristal, como dices, es consecuencia de los padres y de los adultos que también estamos rodeando a estos chicos. Y estas creencias que hacemos de que mi hijo no sufra como yo sufrí, que no le pase nada, que entienda que él puede tener todo o que es Claro, merecedor de todo, sobreprotege, ¿no? ¿no? Esta sobreprotección es lo que genera estas ideas irracionales, es lo que van haciendo esta fragilidad. No puede haber crecimiento y madurez sin sufrimiento. O sea, al final el sufrimiento es parte de la vida. Decíamos ahorita la bicicleta, pero también cuando el niño gatea, cuando el niño corre, cuando el niño se enamora, ¿no? Cuando el Sí, niño tiene correcto. que estudiar para un examen, porque es difícil, ¿no? O sea, cualquier situación de vida tiene cosas que pueden ser muy fáciles si se te dan, pero algunas que van a ser complicadas y vas a sufrir de una o de otra manera, ¿no? Y esta idea de que mi hijo no lo sufra, que mi hijo no lo sienta, que mi hijo no le dañe nada, pues además es irracional porque no puede ser de esa manera, ¿no? Claro, porque el mundo real te va a enseñar que no es así, ¿no? Exactamente. Y ese mundo real, cuando los toca, cuando les demuestra que no es así, que no es merecedor o que no es el niño perfecto porque la niña que le gusta le dijo, ¿qué crees? Tú no me gustas, entonces ¿dónde queda? Y cuando a mí me dijeron que era un angelito ir a la perfección andando, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir. Y es ahí, como no los preparamos con esta resiliencia, como no los preparamos con estas herramientas, se vuelven tan frágiles que Exacto. entonces es cuando sufren más y es esta famosa generación de cristal. Yo honestamente digo, los culpables no son los chicos, No, pues no. los, los culpables son precisamente este contexto, esta tribu, usando esta frase, que ha estado educándolos, que ha estado formándolos, somos los responsables de eso. Claro que, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Que somos el resultado de lo que han hecho con nosotros. Así es, al final de cuentas así es. Y que lo han hecho los papás, y lo ha hecho una sociedad, y lo ha hecho un momento histórico, o sea, todo. Sí, exactamente. Todo lo que pasa en el mundo también es un reflejo de la psique humana, ¿no? Las guerras, los conflictos, todo, los asesinos en serie, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. A mí me encanta porque precisamente una cuestión que se maneja mucho hoy en día es por qué si aparentemente decimos que vivimos una época con tanta diversidad, con tanta libertad, con tantos privilegios, con tanta derechos, oportunidades que se han abierto y todo, por qué irónicamente vivimos la época quizás con mayor malestar psíquico, Ujú. Y con ¿no? mayor censura, ¿no? Y demás Y cuestiones. irónicamente tenemos diversidad, pero también tenemos mucha censura, ¿no? Mucha censura. Personas que claro Exacto. que sí. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de creencias irracionales suelen bloquear más la capacidad de resolver problemas? Bueno, si nosotros lo vemos en teoría, acuérdate que Albert Ellis nos maneja 11 ideas irracionales. Todas estas 11 ideas nos pueden bloquear en cualquier momento. No hay una que predomine a otra. O sea, realmente es como la que el individuo se adjudicó en su desarrollo, en su creencia, la que le impusieron o la que él aprendió, ¿no? Son 11. Por experiencia, por experiencia te puedo decir que hoy en día de esas 11 son las que más me han brotado a mí en consultas, es la de la necesidad por ser amado, Ujú. ¿no? Esa necesidad de ser amado, ser aceptado por los demás. Sí, sí. Segundo, la necesidad siempre de alguien como un bastón, porque solo no puedo. Esa también es muy, muy común que yo encuentre. Otra es este miedo a actuar, ¿no? Pensamos que si nosotros no actuamos y somos más como esta parte de público en vez de actor, ¿no? No va a pasar nada, evitar las cosas va a ser como que si lo tapo no sucede, si no lo vi no pasó, si no me acuerdo no sucedió, ¿no? Estas frases que usamos Ajá. ahí, ¿no? Sí, son. Pero que finalmente, como dices, el golpe de la realidad es que haces que te enfrentes y es donde los conflictos van, ¿no? Y la otra es la de sentirme o ser capaz, ¿no? O sea, como
decíamos, es que tú todo lo puedes, eres maravilloso, no es cierto, no todo lo podemos y no somos maravillosos, pero esta parte de sentirme incapaz de hacer algo, de tener un resultado, son las que creo que más bloquean y más dañan. Desde mi experiencia, las que he encontrado en consulta son las más frecuentes. Bueno, ok. Es interesante, ¿no? Bueno, yo en algunos pacientes he encontrado, por ejemplo, que pues sí repiten mucho esto de que cuando tienen una decepción amorosa, como que suelen decir eso, es que mi mamá era la que me decía que yo era lo máximo, ¿no? Pero en algún Ujú. momento, pues la vida te demuestra que pues no a todo el mundo les vas a gustar, no a todo el mundo les vas a caer bien, no, no siempre va a ser como tu mamá dijo. Así es. Sí, o como la gente lo dice, ¿no? Fíjate que una experiencia rápida me pasó una vez que me recomendó una persona y me marcan, ¿no? A pedir una consulta y le digo, sí, yo normalmente pregunto brevemente, pues el motivo del caso, ¿no? Aunque sea por llamado esto. ¿Por qué lo genero? Porque pues obviamente en nuestra corriente, a diferencia de la medicina que de repente decimos, pues me duele el estómago, voy con un gastro, ¿no? Ajá, Este, tengo algo sí, en sí, los ojos, pues voy con, ¿no? Este, eh, con un médico. ¿Qué pasa? Aquí dicen psicólogo, piensan que los psicólogos hacemos de todo y atendemos de todo, ¿no? Y sí, no es cierto, nosotros también tenemos una línea o una especialización, ¿no? Un área donde nos desarrollamos. Entonces, por eso me gusta preguntar. Y ese día que pregunté, recuerdo muy bien que me dices que tengo un niño así, así, le dije, ah, mira, perdóname, es que pues ese tipo de casos yo no los atiendo, ¿no? ujú, Y me dice, pero es que me recomendaron, ¿no? Es que me dijeron que era muy bueno. Sí, gracias, pero no lo recomiendo. Entonces me empezó a ofender, me dice, entonces es un fraude, entonces no es bueno. O sea, como ujú, ella esperaba que yo fuera esta persona capaz y digo, bueno, en esta área no soy capaz, ¿no? Y no sí, está mal, simplemente si no es mi área, pues tampoco yo me siento mal en decirte, no te puedo atender, ¿no? O eso no me desarrollo, ¿no? sí, 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 es válido, ¿no? Sí, pues yo creo que por Pero inclusive a desconocimiento. mucha gente le cuesta aceptar eso, ¿eh? O sea, no solamente, o sea, hasta decirle a alguien esto no lo atiendo les cuesta, es como, ay, pues ya te recomendaron, pues ven a ver qué podemos hacer, ¿no? Te digo algo, Sí, ¿no? Pues hasta decir no, no y lo hay soy, gente pues, que, por ejemplo, psicólogos avientan a lo mejor sesiones para niños y no son especialistas de niños, ¿no? exacto, sí, claro. Sí, o sea, yo de entrada, pues no, no me especializo en niños, solamente adultos y pareja. Y soy psicoanalista, ¿no? Entonces es mi corriente, pero me gusta mucho la psicología en general y también me gusta mucho la TREC. Entonces, esa es una de las razones también por qué también me gustaban tus clases y sobre todo cómo esto de resolver problemas, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y digo, pues ahora sí, todas las corrientes psicológicas, pues te pueden ayudar, pero sí, no todas abarcan todos los temas, ¿no? O Y sea, si voy a poner ese ejemplo, tú como psicoanalista, pues obviamente no puedes atender a un chico con síndrome de Down, por ejemplo, ujú, ¿no? sí, Y no es tu área y no te has desarrollado allá y no pasa nada si no tienes esa habilidad, ujú. ¿no? Sí, exactamente, hay que aceptarlo y también darlo a conocer, ¿no? Exactamente. Eh, tenemos ahorita 8 minutos para hacer un corte y regresaríamos, pero antes de ese corte te quería preguntar, eh, ¿puede la terapia racional emotivo-conductual mejorar la toma de decisiones o solo se enfoca en un manejo emocional? No, de hecho mejora muchísimo la toma de decisiones y en consecuencia mejora la emoción. En el ejemplo que decía que lo irracional no tiene solución y se cura con lo irracional o pensamos que la cura está en lo irracional, lo cual obviamente nunca llega en esta fantasía, lo racional sí tiene solución. Lo lógico sí tiene solución. Además, cuando tú estás y entras en el proceso lógico, también entiendes las causas de por qué fue, Ujú, ¿no? Entiendes el origen, entiendes el por qué, entiendes el cómo y que vamos a decirlo así, en consecuencia se sintoniza la emoción. Cuando uno está desbordado, vamos a decir, es que del 1 al 10, ¿cuánto te duele el perder un hijo? No, pues me duele en 1000. Espérame, yo te dije del 1 al 10, suponiendo que el 10 era muy alto o lo máximo. sí, Entonces, si sí, tú dices un 1000, ya está totalmente tu emoción en este desborde, ¿no? exacto.
Entonces, ojo, cuando estamos en lo racional no significa que no existan emociones, van a existir, pero Ujú. entonces ya te vas a decir, oye, ¿sabes qué? Si el 10 es el máximo, entonces sí me va a doler en 10. Para la mente, entender eso es tan importante porque precisamente hablando de emociones desbordadas, si el máximo era 10 y tú dijiste me duele en 1000, imagínate hasta dónde se desbordó. Sí, ¿No? Y sí, ese desborde, imagínate todas las consecuencias que vas a tener físicas, emocionales, este, psicológicas, etcétera, porque está desbordado totalmente tu emoción, porque lo piensas así. Si tú lo piensas en 10, ok, estás en el punto máximo, pero no estás desbordado. Y aunque sea el punto máximo, finalmente va a ser diferente trabajar 1000 a trabajar 10. ¿Sí me explico? El 1000 quizás ni siquiera lo podría trabajar. sí, sí, eso El claro. 10 sí, ¿no? Eh, Entonces, son las dos, ¿no? Es lo emocional y es lo cognitivo y es esta parte racional. Si lo llevamos a lo racional, lo otro en automático se equilibra. exacto. Bueno, yo estuve ahí en el Congreso de Psicología, que fue muy bueno. Me gustó esa parte donde tú mencionas, por ejemplo, muchos piensan que van con el psicólogo porque les va a dar herramientas. Dicen, no, las herramientas ya las tiene, pero las vas a, de alguna forma, a sacar a flote, ¿no? Así es. Sí, yo en el Congreso les platicaba que hay una idea que a mí no me gusta, que dice que tú vas al psicólogo eso a dar herramientas, o psicólogos que dicen, yo te voy a dar las herramientas. Ujú, Y la verdad es que no. O sea, como decía hace rato, cada experiencia de vida, cada situación de vida va a hacer que tú madures, te desarrolles y que vayas adquiriendo herramientas. Cuando nosotros estamos en este proceso, la herramienta se va formando a través de la situación, ujú. ¿no? Cuando concluimos, ya vamos a tener las herramientas, pero finalmente ya tuvimos un proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen en conflicto con nosotros y están bloqueados por ansiedad, por estrés, por desesperanza, por depresión, por lo que tú quieras, ellos, incluso las herramientas que ya poseen, no son capaces de verlas. Ujú. Al no ser Sí. capaces de verlas, no las aplican para salir del problema. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, nosotros tenemos que retomar esas herramientas con las cuales ya cuenta, para que empiece a afrontar el problema, a buscar estas posibles respuestas, estas posibles soluciones, y como la terapia es terapia racional emotiva conductual, al final del día, aplicarlas, mostrarlas en conducta, desarrollarlas, y que gracias a esta aplicación va adquiriendo más herramientas. Es decir, ¿qué crees? Me apliqué, pero en esta ocasión en específico, esta no me sirvió, pero aprendí esto nuevo. Pero ahora Sí, ya tengo algo diferente. Entonces, claro, ¿qué sí. sucede? Me ayuda a que esta aplicación ya en conducta también vaya desarrollando nuevas herramientas que no se las estoy dando yo, él las está analizando. Incluso cuando decimos de esta experiencia que tuviste, cómo te sentiste, qué pasó, qué aprendiste o te das cuenta que ahora puedes hacer algo, en ese momento él está teniendo experiencias. Te voy a decir igual un ejemplo rápido. En Ujú, alguna ocasión tuve una paciente ya mayor de edad, una señora de más de 60 años, que me dijo en un momento dado, es que yo quiero vestirme o arreglarme de manera diferente, pero a mí me dijeron que las mujeres no usan pantalón, ¿no? O sea, solamente lo hacen, ujú. las mujeres de la vida alegre, ¿no? Con otras palabras, pero vamos a decirlo así. Exacto. Entonces, este, curiosamente ese día, su hija la acompañaba a terapia, una chica como de 40 años más o menos, y le decía, oye, entonces tu hija que usa pantalón es precisamente esto que estás diciendo. Y se queda así, dice, no, le digo, es que tú dijiste que todas las mujeres que usan pantalón son chicas de esta vida alegre y tu hija hoy trae pantalón. No, bueno, es que, y entonces empieza a ver esta idea racional o irracional que tanto funciona y le dije, bueno, ¿cuál es la tarea? Consigue o cómprate un pantalón y poco a poco empieza a salir a ver cómo estás, ¿no? Consigue obviamente a lo mejor un pantalón quizás más holgado, no así también unos jeans pegados, ¿no? O sea, empieza a buscar algo y vamos viendo cómo te sientes, pero ojo, desde la frase o desde esta idea de decir, si tu concepto es que solo las mujeres
que se dedican a cierta vida usan usan pantalones y lo contrasté con su hija y dice, bueno, no es así, entonces mentira que todas las mujeres que usan pantalón son esto, que aplica en mi vida. Y ahora, el día que que los usó, ¿cómo te sentiste? Dice, primero, dice, me sentí rara, me sentí que todo el mundo me observaba, pero sí, al mismo tiempo me sentí cómoda y dije, wow, pude hacer algo diferente. Entonces se empiezan a contrastar y te vas dando cuenta de las ideas. Al día de hoy, que bueno, ya tiene rato que no veo a esta persona, pero que más o menos sé por algunas cosas cómo va. ujú, Digo, el origen no era en terapia usar pantalón o no, pero el día de hoy tiene una vida muy plena y todo, y en fotos que he visto que continúa su vida, pues ya usa jeans normales, sí, sí, anda más, siendo más ella en muchas cosas, que esa herramienta, ¿no? De que una vestimenta no define a la persona y que entonces ella puede claro, mostrar su personalidad a través de la vestimenta, puede hoy vivir ella más plena, más feliz y más segura. Y esa seguridad pues, es una herramienta que adquirió usando unos jeans, por ejemplo. claro. Y es algo que aprendió, a lo mejor que ya sabía, pero que lo reconoció en ella, ¿no? Así es. Dame chance de hacer un corte. Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Sí. Pues se quedó ahí muy interesante, ¿no? Todo lo que es el sistema de creencias, lo que hemos creído o lo que nos han dicho también desde niños, ¿no? Pasando Ujú. por la adolescencia y demás, ha influido en todo lo que somos hoy. E incluso, bueno, me atrevo a decir también que, por ejemplo, la experiencia con las parejas amorosas es muy importante porque también nos enseñan de alguna forma a amar, ¿no? Así es. Acuérdate que también nos dice la teoría que con cada experiencia que tenemos vamos estructurando nuestra psique para bien o para mal, como decía, también hay ideas irracionales bastante sanas, ¿no? O por lo menos que nos pueden ayudar a tener mayor estructura, vamos adquiriéndolas a lo largo de estas experiencias. Entonces, cada relación que tengamos, cada situación de pareja, nos va a ir llevando a aprender a ser pareja, ¿no? Nos va llevando a crear estas ideas, a unas racionales también se crean y también muchas irracionales que pueden o favorecer o incluso afectar, ¿no? Esta idea irracional clásica, ¿no? Donde igual y generalizamos, ¿no? Acuérdate que también tenemos ideas absolutistas, donde pasa una experiencia y es que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son Sí, iguales. Y sí, sí. entonces, porque tuve una, dos o tres experiencias de cierta situación, de repente generalizamos, volvemos a una idea absolutista, catastrófica, de nunca voy a ser feliz Ujú, porque todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, ¿no? Y claro. es irracional porque también dices, ¿y qué quieres? Pues si todos son iguales, ok, quédate solo. No, ¿por qué? Porque quiero pareja. ¿Y cómo va a tener pareja si todos son iguales? Ujú. Sí, sí, claro. Entonces, Acá es donde se vuelven los conflictos y los problemas porque no tienen solución, ¿no? sí, 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 que acá en psicoanálisis pues sería la estructura histérica o neurótica, ¿no? Pero en sí mismo es como que de una experiencia generalizamos o de pocas experiencias generalizamos y decimos, no, pues es que a lo mejor, como dice la canción, no nací para amar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, pero no nací porque yo no encuentro esa felicidad, ¿no? Pero es una idea impuesta, aprendida, como dices, ¿no? Quizás alguien me dijo, es que no vas a encontrar a nadie mejor que yo, ¿no? Y te crees esa idea y es que no Sí, voy a encontrar a nadie como él o mejor que él o que sí, ella, sí, ¿no? Y exacto. ya esa idea empieza a marcar, ¿sí? Te lo empiezas a creer, ¿no? Gráfica. Claro, ¿no? De repente yo tomo mucho también de esta cuestión sarcástica para que caigan en lo racional cuando me dicen, oye, es que, mira, estoy en una situación muy difícil y no sé qué voy a hacer sin él o sin ella. Ujú. Y luego, ¿cuándo los conociste? Cuando tenía 30 perfecto, vas a hacer lo que hiciste 30 años, ¿no? Comer, dormir, ir al baño, estudiar, ir a trabajar, ir a la escuela. ¿Qué vas a hacer eso? O sea, si lo hiciste 30 años sin él o sin ella, ¿qué te impide hacerlo otros 30 que vienen por delante, ¿no? 40 50 o sea, Sí, sí, sí. no Es hay que nada nos malo. aferramos a una idea, ¿no? Sí, pero ojo, como la idea irracional toma fuerza, porque además
la mente no entiende de bromas, la mente no entiende como de estas cuestiones de fantasía, lo puede creer como real. Si nosotros tenemos esta idea irracional, aunque sea irracional, que yo lo analizo así desde afuera, para el sujeto le va a sonar muy racional y va a ser verdadera. O sea, sin él no puedo vivir. Y Sí, si no puedo vivir, por eso es esa pregunta, ¿qué voy a hacer sin él? Porque sin él me muero, simbólicamente hablando, ¿no? Porque no tengo la estructura y ya te lo creíste que no puedes hacerlo sin él o sin ella. Entonces se vuelve ese problema y ese conflicto, ¿no? sí, que ya lo internalizan, ¿no? Lo hacen propio de sí. Y aquí la problemática es, bueno, te quería preguntar, por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes que quieren escuchar consejos sobre el amor y todas estas cuestiones de seducción y demás, pues están canalizándose a estos youtubers como tipo Temac, como estos de seductores, ¿no? ¿Qué recomiendas para ellos? Mira, digo, me da risa porque, ok, yo estoy de acuerdo que el ser humano aprende por experiencias, incluso pues aprende con el ejemplo de otros, todo. Ujú. Sin embargo, lo que siempre vamos a pedir en la psicología es que tengan una estructura. Y cuando hablamos de eso, no es que se conecten con el ser, es decir, con ellos mismos, con toda esta cuestión de quién soy, qué habilidades tengo, no. En una experiencia pequeña me dice una chica una ocasión, no paciente, sino en otro lugar donde trabajo, me dice, oye, Charlie, una pregunta, ¿no? Me gusta este niño. ¿Cómo le hago para conquistarlo o para gustarle, ¿no? Y yo me empiezo a reír y le digo, sé tú. Y se me queda viendo como muy así de, ay, qué simple, ay, no es cierto, ¿no? Y me río y le digo, no, espérame, quiero que entiendas el concepto. Si yo te digo qué hacer, se va a enamorar de Carlos, porque es lo que haré Carlos, Ujú. es lo que yo soy. Cuando te digo sé tú, es que primero tienes que ubicarte, conocerte, saber qué eres, quién eres, cuáles son tus características, si eres nerviosa, tímida, si eres segura, o sea, tienes que fluir en la manera más natural, porque precisamente si quieres que se enamore de ti, si quieres tener una relación con él, tiene que conocerte y amarte a ti, no a Carlos. Por eso yo no te voy a decir qué hacer. No una máscara, ¿no? Entonces, Una fachada. exactamente, digo, al final sabemos que el ser humano utiliza máscaras, ¿no? Tenemos comportamientos y todo. Sin embargo, aunque siempre usamos máscaras, vamos a decirlo así, también en esencia siempre somos nosotros. Porque el que usa la máscara soy yo y el que mueve la máscara soy yo y el que habla soy yo. Entonces, ciertamente hay máscaras, pero todas las máscaras siempre tienen este halo del ser, de la persona, ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y entonces, digo, a mí no me gusta mucho el tema de máscaras, yo uso el proceso de adaptabilidad, ¿no? O sea, yo estoy en un lugar donde me adapto a lo que Sí, el lugar me solicita, mientras en otro lugar yo me comporto y soy de otra manera, ¿no? No por máscaras, porque al final simplemente me estoy adaptando a la situación, pero no dejo de ser yo, no dejo de mostrar, como siempre les digo, todo el mundo que conoce a Carlos, sin importar el área en donde me conozcan, saben que me gusta Star Wars o saben que me gustan las películas, sí, ¿no? sí, exacto. Pero no me comporto igual con todas las personas, aunque esa parte muy simple que es algo de mi esencia, finalmente siempre está en todas estas facetas que yo tengo, ¿no? Sí, Entonces, ahí simplemente en este ejemplo que les decía, sé tú, yendo más de fondo con lo que significa ser tú, es el concepto de que les puedo dar a este consejo que me pides a los jóvenes de hoy en día, es puedes escuchar, puedes entender, incluso analizar situaciones de lo que está pasando ahorita, de la realidad, etcétera, pero no hay nada mejor que seas tú. ¿Para qué? Para claro. que tu estructura, tu valor que psíquicamente estamos hablando, lo que te va a llevar a afrontar esta realidad. Y es que como son pues jóvenes, ¿no? Entre 14 y 21 años, pues muchos de los que están apegados a estos líderes, ¿no? Y Ujú. los ven como si fuesen una influencia patriarcal, por así decirlo, ¿no? Y Claro, los pueden ver como ejemplos a seguir o como sí, ídolos o como lo que les dicen influencers, ¿no? Que tienen ese poder de mm, todo. Pero bueno, con todo respeto es, tú también tienes que saber a quién seguir, ¿no? sí, sí, Y, exacto, ¿no? Y y- lo que se les recomienda pues es también de alguna forma pues asistir a una terapia, ¿no? así es. Y vuelvo al concepto que hablábamos hace rato.
todo viene desde esta parte previa. Si yo te estructuro de una manera sana, si yo te estructuro con estos padres que decía yo, somos los culpables del resultado que tenemos hoy en día, ¿no? Que si nosotros somos insuficientes como esta tribu de la que hablaba, ¿no? De satisfacer las necesidades del niño, de darle estructura, pues claro, va a ir buscando otros recursos, otras partes, pero el tema es que hoy en día con la diversidad, con los medios y todo que tenemos, quizás no todas las fuentes a las cuales pueda recurrir sean las más o profesionales o objetivas, ¿no? E incluso reales, si lo queremos ver así, y que pueda ser funcional al sujeto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho, que si bien a lo mejor vamos a tener una falta en ellos porque no pudimos estructurarlos de manera correcta, pues por lo menos también decirles, bueno, si ya te faltó por acá, busca estos recursos, como dices, un terapeuta, ¿no? Sí, no, O así una como que no se te persona que ocurrió ir a pueda, un terapeuta. sí, ¿no? O alguien que pueda orientarte de alguna manera Sí, porque de pasan cómo por son que esos por el mejor problemas. amigo, que van con el chamán, que van con el sacerdote, con la lectura del tarot, y dices, ¿no se te ocurrió ir a un psicólogo? Sí, y a veces créeme que me da risa porque inviertes más en eso buscando la salida fácil, Sí, ¿no? Que dicen, es que con un terapeuta voy a invertir. Pues sí, pero a veces me ha tocado personas que gastan, por ejemplo, en un coaching, ¿no? Es que me sacaron 50,000 pesos en el ah, curso no, de sí. coaching. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada, ¿no? O sea, no pasó en realidad nada. Salí bien Porque no feliz les del da- curso, ¿no? Me duró una Ah, no, semana. en el curso una semana, un mes les va súper bien, 2 meses dura la motivación, ¿no? Sí, El éxtasis, pero pasando eso, como no les dan la estructura, pierde el sí. efecto y regresan a estar igual o peor. Digo peor porque perdieron hasta los 50,000 pesos, ¿no? Ujú. Sin embargo, creo que ese también es un tema hoy muy importante que tenemos que hacer como psicólogos. Entender que el invertir en esto es uno, invertir en tu salud. Dos, en que estás hablando de mejora en una calidad de vida, no nada más en que saliste de un problema o saliste de un bache, de una crisis, sino que el ir a terapia es un proceso a largo tiempo, un beneficio a largo plazo, donde adquieres precisamente estructura y aumenta tu calidad de vida de ahí para adelante, ¿no? Entonces es una inversión muy interesante la que haces ahí, que además puedes prevenir, puedes en un futuro otras situaciones, puedes curar la que estás viviendo, analizar e incluso reestructurar del pasado. Entonces, bueno, creo que vale mucho eso la pena. Y dos, la otra que también creo que es importante nada más es un proceso de responsabilidad. O sea, la realidad es que queremos o recurren a estas cuestiones como en un pensamiento inmediato, ¿no? Cuando aquí, como lo dijiste bien hace rato, la terapia también es sufrida, la terapia también es con malestar, pero ese mismo malestar es para estructurar conforme se va desarrollando el proceso terapéutico. Entonces, no es un proceso, yo también les comento, si tienes 30 años sufriendo, pues no esperes que en 2 sesiones yo te cure, o sea, tampoco podemos hacer ese milagro, ¿no? Sí, No me va a tardar tampoco 30 años, no va a tardar tanto, pero sí, sí me tengo que, es un proceso de cierto tiempo donde vamos a reestructurar y ser paciente y sobre todo esa responsabilidad del sujeto donde él quiera trabajar, ¿no? Porque en parte de la educación que tú decías, y no solamente la generación de cristal, sino a lo mejor yo me voy incluso a la psicología del mexicano, es esta cuestión más de irresponsabilidad, e incluso una indisciplina, una cuestión más inconsistente que provoca que no tomemos estos procesos terapéuticos, ¿no? Y no lo digo en mal sentido de ofenderlo, hablo como en una psicología donde frases muy comunes del mexicano, Dios proveerá, sí. ¿no? El Ya tiempo todo mañana lo cura, también veremos. dicen, ¿no? ¿Mandé? El tiempo lo cura todo, ¿no? Dicen también. Sí, el tiempo lo cura todo, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte y a lo mejor son ideas así, pero sin estructura realmente, ¿no? Y que están en este colectivo donde, pues, si parte de esas ideas irracionales, pues provocan esa irresponsabilidad, ¿no? Ah, Sí, 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 ¿no? Hoy exactamente. disfruto, ya mañana veré. Sí, 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 tú échale ganas, dicen, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O tan fácil, ¿no? ¿Cómo se llama?
esa parte de donde comen dos, comen tres, ok, está padre, ¿no? Pero la comida te nutre, o échale más agua a los frijoles, sí, qué padre, ¿no? Pero Sí, esa agua no nutre porque al final lo que tienes que hacer es nutrir, ¿no? El cuerpo, o sea, la comida es para nutrir. sí. Y si hago esta semejanza, este simbolismo, pues tu cura simbólica, perdón, psicológica es que nutras precisamente también tu mente, no que soluciones un problema y que ya mañana va a pasar, sino que tu mente esté nutrida, esté estructurada en estas herramientas para que esté más fortalecida con lo que viene. Les quisiera decir pues a los jóvenes es que ningún líderes de estos de YouTube pues te va a dar un seguimiento personal, ¿no? Un psicólogo sí. Entonces, Exactamente. es algo personalizado que donde tú eres el tema central, ¿no? Ya para ir culminando, te quería preguntar, en el caso, ¿qué se hace, por ejemplo, con una persona que está dentro de una secta y que no sabe que realmente es una secta? Porque también ahí hay muchas personas que sufren esto y padecen esto, porque las sectas, como sabemos, en fachada no suelen anunciarse como sectas y empiezan a adoctrinar poco a poco al sujeto, ¿no? Sí, y curioso que lo preguntes porque ahorita tengo algunas situaciones que están sufriendo esa situación, personas que están sufriendo esa situación, porque están como muy metidos ahorita en eso, ¿no? Ok, yo te lo respondería así. Eh, Primero, la magia que tienen este tipo de estructuras de sectas, como dices, es que saben aprovecharse de la necesidad de los sujetos. Esa es la magia. ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero, tenemos que entender que la persona que está cayendo en alguna situación de esta tiene un malestar. Ujú. En términos psicoanalíticos, vamos a decir, tiene una falta que ya le está causando, ¿no? Un displacer, Sí. ¿no? Entonces, estas personas que están en esta búsqueda, ¿sale? Las tenemos que entender que si son víctimas, si se dejan influenciar por esto, no es porque sean débiles o no es porque la secta sea Exacto. muy buena, no. Es porque ellos están en un malestar, están en una necesidad que no han podido realmente estructurar, satisfacer y que ellos entran, se saben aprovechar de eso y de ahí los atrapan, ¿no? En Como esa cuestión que son muy la hábiles. necesidad como emocional, ¿no? Que necesitan. Y esa Pues parte como de estructuración familiar, ¿no? sí, es que puede ser muchas, o sea, la falta puede ser lo emocional, puede ser lo familiar, puede ser, o sea, ahora sí que son diversas, ¿no? A Sí, veces, como dicen, sentirse escuchados, ¿no? Hay muchas personas que sí, dicen, cuando se hace el análisis de las personas que recurren a ciertas compañías, dicen muchas ocasiones, no vienen a buscar sexo, placer, vienen realmente a veces a ser escuchados, una gran parte de ellos, sí, sí, ¿no? cierto. Entonces dices, es la necesidad, no necesariamente. Ahorita que dices, es lo emocional, es lo familiar, cada uno tiene una necesidad distinta, pero hay que entender que esa necesidad ya lo llevó a un malestar. Ese malestar que no han podido arreglar es el que los lleva a ser víctimas fácilmente de esta secta. Entonces, te vuelvo a decir, primero hay que entender a esta persona para saber y tratar de investigar esta falta, esta necesidad Ujú, y de ahí empezar a apoyar. La otra parte que también hace que esto tenga tanto punch hoy en día es que eh, la falta de estructura social, la falta de estructura familiar inclusive, ujú. hace que no tengamos procesos importantes de identidad y de sentido de pertenencia. Y de criterio, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínalo no como secta, imagínalo cuando hablamos de bandas, ¿no? Cuando en un momento están los grupos sociales, ¿cómo se llama esto? Las tribus urbanas. Ah, sí, también. ¿Cuál era el objetivo? Era finalmente tener una identidad, sentirme identificado con Sí, alguien y perteneciente a un grupo, alguien que me diga cómo eres, cómo piensas, cómo te sientes, yo te acepto, y aquí eres bienvenido, y aquí somos como tu familia. Pero entonces, ¿por qué te arropo? Porque finalmente parte de esta identidad no se tiene en esta cuestión social, hoy que estamos en una sociedad tan individualista primero yo, por último yo, exacto. ¿no? Sí, Entonces, sí.
que provoca familias desintegradas, familias donde Que provoca que es, ni haya familias, ¿no? sí, Para- o sea, ni siquiera un núcleo familiar que te arrope y que te dé esta identidad, ¿no? Sí, Es como de, oye, un ejemplo, ¿no? Hola Carlos, ¿cómo estás? Carlos López, oye, aquí veo que eres Carlos López, pero tu papá se llama Javier Hernández, ¿no? Este, es que es mi otro papá, entonces hasta este sentido de identidad hoy en día, digo, no es que no se valgan las familias reconstruidas ni nada, sí, sí. pero al final son procesos de identidad que dices, espérame, ¿no? Porque ahora son los tuyos, los míos, los nuestros, y el que queda en medio es yo quién soy, porque soy de allá o soy de acá, ¿no? Esta identidad y esta estructura hace que precisamente en lugares como estas, Oye, como sectas, ¿no? Tengan este sentido de pertenencia, esta cuestión de aceptación, ¿no? De encontrar un lugar, ¿no? ujú, Y eso provoca, pues, que tengan mayor apego, ¿no? sí, O sí, que sea fácil generar esta cuestión. sí, y otro de los factores importantes es que pues todo ser humano tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Y el primer grupo al que pertenecemos pues es la familia. Entonces cuando esa familia está desestructurada, ahí es donde las sectas luego aprovechan ese factor, ¿no? Sí, inclusive hay sectas que te dicen, aquí sí te entendemos y nosotros somos tu familia, ¿no? Y se venden con ese, Ujú, incluso con ese nombre literal, aquí sí somos tu familia, sí, ¿no? sí, pues la Sientes familia tu Manson, ¿no? familia. Para empezar ahí. Exact- Exactamente, entonces eso mueve a las personas, ¿no? Y hace que fácilmente estén ahí. Entonces, para poder apoyar o sacarlos, necesitamos trabajar mucho, pues como decía, identificar la necesidad, identificar este malestar para que podamos irlo trabajando. Y segundo, pues tener este proceso de identidad y saber ver que aquí realmente está lo que conocemos como redes de apoyo son precisamente estas familias o este lugar donde sí pertenece y que precisamente es aceptado y estamos plenamente con él. Exacto. Y pues que sepan que en algún momento pues no están solos, ¿no? Que siempre hay alguien que los pueda ayudar. Estamos los psicoterapeutas y la red de apoyo, como dices, ¿no? Gente de confianza, de tu más alta confianza, puede ser un primo, una hermana. Esas cuestiones también es importante saberlas porque mucha gente tiene muy poco esta red emocional, ¿no? Así es, y fíjate que ahí hay que hacer un poco de conciencia. Es diferente el entendimiento o la empatía con realmente la ayuda, ¿no? Ujú, Yo trabajo mucho con jóvenes y les comento de repente, no en terapia, sino como en la vida cotidiana, les digo, qué bueno que tengas amigos, puedes incluso aprender de ellos, escucharlos. Es padrísimo que te sientas escuchado, que sientas esa empatía y decir yo te apoyo, yo te comprendo, ¿no? Pero ya en la cuestión más de ayuda, más de acompañamiento, les digo, ¿qué te puede ayudar a ser alguien que esté igual o peor que tú, ¿no? De relajo, sí, porque pues, es la misma madurez, es la misma edad, etcétera. Entonces les digo, busca esa empatía, busca ese acompañamiento, está bien, pero ya si quieres ir a escalar esa parte de decir qué vamos a hacer, de buscar ese apoyo, buscar, pues siempre recurre, pues vuelvo, ¿no? La familia, terapeutas, maestros, a personas que pueden tener más este tipo de apoyo y de ayuda a las personas en general, ¿no? así es, exactamente. Y pues bueno. Fue un gusto para mí compartir este espacio. No sé si quieres dar un mensaje final o darnos a conocer, por ejemplo, dónde estás dando terapia o así. Ok, mira, pues como mensaje final, yo siempre he creído que precisamente la vida puede ser muy positiva, puede ser muy humano, va a depender mucho de la estructura que tengas para enfrentarla. Y lo que nos va a ayudar a enfrentarla de la mejor manera es nuestra salud mental y nuestra estructura psíquica. Entonces, siempre es una muy buena inversión trabajar en nuestra salud mental, ¿no? Entonces, Sí, no lo duden. Yo creo que eso sería mucho, ¿no? Más allá, como decías, los diferentes modelos, psicoanalítico, gestal, humanista, existencialista, conductista, lo que tú quieras, siempre que sea en ese favor de la salud mental adelante, ¿no? Ve, yo creo que eso sería lo mejor. Y más si lo puedes hacer desde el proceso preventivo,
Es decir, no cuando ya tengas la Sí, necesidad y ya sí, quieras solucionar el problema. O sea, si inclusive desde la prevención puedes trabajar, qué mejor, ¿no? O sea, creo que eso es sí, porque importantísimo. en otros países hay mucho esto de la psicología de prevención, pero en México, pues la verdad no. Sí, no, nosotros muchas veces, no solamente en la salud, en muchas cosas no prevenimos, ¿no? Sí, no, Entonces, así es como una se va cuestión cultural. aperturando, Así es, ¿no? Como se vaya suscitando las cosas, pues ahí vamos arreglándolo, ¿no? ahí No, no, vamos no. viendo qué pasa. Ahí vamos viendo, sí. Entonces, creo que prevenir y creo que hacerlo de la mejor manera en esta cuestión, a corto, mediano y largo plazo, creo que va a valer mucho la pena, ¿no? Y hay muchas, prevenir es mucho más barato y mucho más funcional que nada más remediar o curar, ¿no? Eso siempre va a ser así, que intervenir. Entonces, una cuestión es hágalo, ¿no? Creo que vale la pena. Y de la otra manera personal, pues yo me encuentro en Toluca, ¿no? Trabajando. Algo que también me ha funcionado y yo he querido mucho es que las recomendaciones de boca en boca, tú no me encuentras en internet, no. O sea, casi casi si pones mi perfil no me publicito. Y ya llevo 22 años dando consulta también gracias al del boca en boca, al trabajo que hago en clases. Cada quien tiene su forma, ¿no? Sí, claro, y esa forma a mí me ha funcionado mucho, que sea más así, hoy dicen un término que dicen de manera orgánica, ¿no? Me ha funcionado más que realmente las redes y todo, ¿no? Y además en este factor más humano, me gusta más que sea así, ¿no? De manera Ujú, orgánica, de manera natural, a una red, a un comercial, algo. Entonces, pues bueno, si quieres mi teléfono, lo digo ahorita, es 7223 41 31 19 y con mucho gusto si a ese teléfono mandan mensaje o eso, los atiendo y buscamos algún tipo de apoyo, de cita. Digo, estoy aquí en Toluca, claro, en Caputlán y pueden ser terapias presenciales o en línea, ¿no? Ahora sí, de las cosas buenas que sí dejó la pandemia fue aperturar estos recursos, sí, ¿no? Que nos ayudan a, sin importar distancias o esto, podemos aún así tener cierta cercanía, ¿no? O poder recurrir a estas opciones que hoy también se han vuelto una buena herramienta para la terapia, ¿no? Para las sí, personas. sí, claro, Entonces, perdón, sí, entonces podemos usar ese recurso también. claro. Y pues recordándoles que también al menos 3 ocasiones vamos a tener alguna crisis de ansiedad, entonces hay que estar preparados, ¿no? En estas prevenciones psicológicas, como dices. Pues yo te agradezco mucho entonces, tu tiempo y este espacio es tuyo cuando gustes y pues muchas gracias, Carlos. Gracias, es un gusto, un placer. Gracias por la invitación y las veces que requieras, pues vernos, platicar, tener estos espacios que pues le sirve mucho a la gente también para conocer temas, entender temas, ¿no? Abrir dudas, generar inquietudes o encontrar una ayuda si de algo puede empezar a apoyar, pues siempre estoy dispuesto. Entonces, lo que quieras y como mencionaste, pues tenemos un rato de conocernos primero como alumnos, ahorita somos colegas, ¿no? Y que sé que has hecho un trabajo muy arduo en este canal y te felicito por ese trabajo, por esa dedicación, esa Gracias. constancia y pues adelante, ¿no? Con mucho gusto estamos en esto. Muchas gracias. Pues este fue un episodio más y pues nos estaremos viendo. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo Gracias, a todos. cuídate. Nos vemos.